Bueno, en este video vamos a hablar de los tipos de rotación para nuestra cámara. Esto es un factor súper importante cuando vamos a hacer una animación o simplemente vamos a sacar un still. Saber cómo queremos que se comporte la rotación de la cámara con respecto a los objetos o el objeto que queremos sacar en el render. Entonces, iniciamos con la opción por defecto. Esta opción puede ser alterada en las preferencias, control E y abren eso. En Input Devices está la opción Camera Rotation. Acá ustedes seleccionan qué tipo de rotación quieren por defecto para la cámara. Entre otras opciones, como poder mover las vistas, la rotación, todo con los botones del ratón, etcétera. Podemos también invertir el movimiento de la cámara. Vamos a dejarlo como está en objeto. Esa opción, si la han cambiado y quieren seleccionarla de nuevo, vienen a Position y Object, que está por defecto. Pero bueno, vamos con el default. Esta opción, que es en mi opinión la mejor para trabajar en el modo de cámara libre, esta opción, que es en mi opinión la mejor, la más completa, funciona así. Si no tenemos ningún objeto seleccionado en nuestra escena, la cámara va a rotar sobre sí misma. Deshacemos ese movimiento. Si por el contrario tenemos seleccionado un objeto en nuestra escena, vamos a seleccionar la esfera 4, la rosada, y rotamos la cámara. Fíjense que empieza a rotar sobre ese objeto. Si seleccionamos un grupo de puntos o un punto, un vértice en específico, la cámara va a empezar a rotar sobre esos vértices, o sobre esas líneas, o sobre esos polígonos. Listo, vamos a deshacer esos movimientos. Control Shift Z hasta dejarla en el punto original. Así funciona la opción por defecto, que es esta misma, Posición Object. Adicionalmente, tener seleccionado esto acá da dos opciones más: Object y Custom. Object significa que ustedes pueden arrastrar cualquier objeto de la escena en este cuadro. Vamos a arrastrar nuestra esfera rosada. Igual, si no tienen seleccionado nada, la rotación va a ser sobre el mismo eje de la cámara. Deshacemos eso. Y ahora, habiendo colocado la esfera 4 acá, vamos a seleccionar nuestra esfera verde y vamos a rotar. Esto significa que independientemente del objeto que seleccionen acá en el viewport, la cámara va a rotar sobre el objeto seleccionado acá, que puede ser animado, al igual que todas estas opciones. Acá, fíjense, empezó a rotar sobre sí misma porque no tuvo seleccionado ningún objeto. Ok, entonces vamos a volver a deshacer todos estos movimientos y vemos la opción Custom. La opción Custom permite ingresar unas coordenadas que van a ser el punto de pivote de rotación de la cámara. Es decir, podemos poner 200 en Y, perdón, en X, no sé, 400 en Y, 200 en Z. Seleccionamos cualquier objeto y fíjense que la cámara está rotando alrededor de las coordenadas que escribimos. Esas coordenadas son globales, pero recuerden, para que funcione todo esto
sea el objeto que tengan, deben seleccionar algo en la escena. Vamos a limpiar ese objeto de ahí y nos vamos a la opción Center, que en mi opinión no es muy útil. Esta opción lo que hace es rotar alrededor del centro de la vista activa. Esto significa que si yo muevo la cámara, va a rotar sobre el centro que aparece en este momento. Ese centro apareció esta pequeña cruz. Ese es el centro sobre el cual va a rotar nuestra cámara. Si yo la muevo por acá, va a empezar a rotar ahí. Si la muevo acá, la cámara va a rotar sobre ese punto. En cualquier punto pivote que seleccionen bajo el modo de rotación Center, va a pasar exactamente lo mismo, tanto en Axis, View Center y Closest. Object es la opción que menos me gusta de este tipo de rotación. Lo que hace es, tenemos acá nuestra cruz en el centro de la vista activa. Esta opción nos permite también arrastrar un objeto de nuestra escena aquí. El problema es que cuando la arrastramos, vamos a arrastrar nuestra esfera rosada. Fíjense que lo que hizo fue mover nuestra esfera de la posición en la que estaba a la posición que está tomando la cámara como el centro de la vista absoluta. Es decir, que si yo muevo ahora, si yo roto, va a rotar sobre ese punto, pero movió la esfera. Si yo muevo la cámara, fíjense que está moviendo la esfera. El principal problema con este modo es que fíjense que la esfera se quedó allá abajo. No hay undo que valga, ni undo view, nada para volver a colocar esa esfera en su lugar. En este punto, lo mejor es cerrar esta escena, control F4. Bueno, continuamos. Pues el modo World significa que la cámara va a rotar sobre el centro absoluto del mundo, de la escena. No importa si tenemos seleccionada cualquier esfera o cualquier objeto en nuestra escena, la cámara siempre va a rotar sobre el centro del universo. Listo. Y continuamos. La opción Camera lo que hace es que la rotación sea sobre el eje de la cámara, ignorando cualquier selección que uno haga de objetos en la escena. Puedo seleccionar la esfera 4 y la cámara va a seguir rotando sobre sí misma. Bueno, esas son las opciones de rotación, los tipos de rotación para nuestra cámara. Espero como siempre que esto les haya sido de utilidad y en el siguiente video vamos a ver la opción Depth. Es una opción muy interesante y con la cual muchas personas hemos tenido problemas, así que estén atentos y gracias por mirar.